parece un poco resfriada, me pica un poco la garganta, así que estoy con mi tecito. Primero, espero que hayan podido descansar el fin de semana largo, haber disfrutado con sus familias. Aparte, bueno, al menos acá en Conce, los días estuvieron súper lindos, así que estuvo rico incluso para tomar un poquito de solcito en el patio o balcón o donde llegara ahí, en cada una de sus casas. Pero espero que hayan descansado, disfrutado y ahora ponerse de nuevo las pilas con las responsabilidades que en este caso vendrían a ser, en el caso de ustedes, las clases. Les comento que, bueno, primero ayer tarde les subí la pauta del taller que estaba pendiente, que les tenía prometido. No sé si lo pudieron ver. ¿Está nevada, profe? Sí, lo subí anoche ¿O el tarde, correo? en EVA. Ah, ya. Está como, a ver, ¿cómo le puse? Está en la parte de talleres y dice resultado taller 1. Y además subí el taller 2, que es en el que vamos a trabajar hoy día. Pero antes de trabajar en el taller, vamos a pasar un poquito de materia. Profe, si se ven. Ahí dice resultado taller 1 taller 2. Ya, súper. Bueno, y el Diego, la verdad es que me mandó el taller resuelto, así que le doy los agradecimientos públicos porque igual me alivianó harto la carga. El fin de semana, sí, no, el fin de semana al final descansé sábado, viernes y sábado, y ayer tuve que trabajar de nuevo. Pero me pude acostar una hora decente, si no, sin la ayuda del Diego hubiese tenido que ponerme a hacer el taller como a las 11 de la noche. Ya, vamos me voy a compartir mi pantalla. A ver, no sé si tenía abierto acá. Y vamos a pasar un poquito de materia antes de continuar. Bueno, primero, en lo que vimos la semana pasada, estuvimos viendo qué es lo que ocurría cuando un vector es una fuerza, o en realidad contextualizamos el tema de que las fuerzas son vectores y de qué forma podemos sumarlas, las diferentes formas en que las podemos expresar, ya sea vector unitario, fasorial, rosa de los vientos o de manera gráfica, y poder sumar vectores, digamos, que es en este caso que fueran fuerzas, para tener este concepto de fuerza resultante que es la sumatoria, digamos, de más de una fuerza. Y ustedes tenían que terminar el taller, no sé si lo habrán hecho, en el caso que no lo hayan terminado, les digo que lo hagan antes de comenzar con el taller que vamos a empezar hoy día. O sea, hoy en la clase la idea es que empecemos con el taller 2, pero si les quedó pendiente el taller 1, termínenlo, ya, fuera del horario de clase. En EVA, como les comentaba recién, está la resolución del taller. La idea es que ustedes lo hagan ya, no que copien lo que está hecho en la resolución. Yo en general no me gusta mucho entregar los resultados de los talleres, o en realidad hacer los talleres resueltos, porque sé que muchas veces los alumnos, como lo tienen resuelto, no lo hacen ellos. Yo les aconsejo que lo hagan, ya, porque les sirve de estudio. Y obviamente el tener el taller resuelto les sirve para ir comparando si lo que están haciendo está bien o no. Y en el caso que tengan alguna duda de dónde salió algún resultado, por favor me escriben a mí, a Diego o a Nicolás para resolver esas dudas. O la podemos ver también en el horario de clase. Bueno, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? Vimos el concepto vimos las unidades de medida, vimos el concepto de fuerza, de vectores, fuerza resultante, vimos la conversión de unidades, rosa de los vientos, fasorial, etc. En eso vamos. De hecho, la clase pasada, creo que fue el lunes, vimos también las leyes de Newton, vimos desde dónde sale este valor de aceleración de gravedad que nosotros utilizamos constantemente, pero probablemente muchos de ustedes no sabían de dónde salía ese valor y lo demostramos con el paso a paso según las leyes de Newton y la ley gravitacional. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Y acá es súper importante porque esto va a ser, todo lo que hemos visto antes ha sido como la introducción para este gran primera unidad, por decirlo de alguna manera, del curso, ¿ya? Que tiene que ver con, como ahí está destacado en rojo,
equilibrio de la partícula, ¿ya? Para poder ver y entender el equilibrio de la partícula, vamos a tener que volver a repasar el concepto de fuerza, las leyes de Newton, que ya las conversamos, pero las vamos a ir contextualizando un poco en lo que vamos a ir viendo. ¿Qué es lo que es el equilibrio? ¿Qué es una partícula? Vamos a ver esto en 2 y 3 dimensiones. Y además vamos a aprender a, primero, a entender qué es lo que es un diagrama de cuerpo libre y a realizar uno. Acá tenemos, que es como el nombre de la unidad, por decirlo de alguna forma, equilibrio de la partícula. Pero para poder entender esto, necesitamos entender primero qué es una partícula y qué se entiende por equilibrio, ¿ya? Ahí hay dos términos súper importantes que antes de poder meternos de lleno en la materia, tenemos que entender, ¿ya? Entonces, la primera interrogante es, ¿qué es una partícula? ¿Ya? ¿Qué es lo que se le viene a usted a la cabeza con el término de partícula? Algo muy pequeño. Algo muy pequeño, ¿verdad? Y efectivamente, bueno, acá está como la definición, por decirlo de alguna forma, es que una partícula es un cuerpo muy pequeño en donde su tamaño es despreciable respecto al entorno de análisis, pero con una posición identificable y una masa. Por ejemplo, si yo estoy analizando, no sé, una habitación, un granito de arena que está dentro de esa habitación, o la playa, una playa, un granito de arena puede ser considerado como una partícula. No, ¿Por qué no? porque la podemos ver. Es que sí, o sea, la partícula siempre la vamos a poder ver, pero acá lo que nos está diciendo es que el tamaño es despreciable respecto al entorno de análisis. O sea, yo estoy analizando la playa completa y de la Ah, ya playa le entendí. estoy haciendo la consulta por un granito de arena. En ese caso, ese granito de arena sí puede ser considerado como una partícula porque su tamaño es despreciable respecto al entorno. El ejemplo que siempre doy en la sala de clase, pero ahora como no estamos en la sala de clase, pero tratemos de imaginar. Si nosotros estamos en la sala de clase, el mismo granito de arena dentro de la sala de clases, el tamaño de ese granito de arena es despreciable respecto al entorno que sería la sala de clase. Sí, Sí, por lo tanto eso sí puede ser considerado una partícula. Ahora, una mesa dentro de la sala de clases, ¿puede ser considerado como una partícula? no. No. No, porque ahí nosotros no podemos despreciar el, el tamaño de la mesa respecto al análisis. Ahora, si yo analizo la mesa respecto a la ciudad de Concepción, ¿puede ser considerada una partícula? Sí, Sí. Sí, porque la mesa, su tamaño es despreciable respecto al entorno, que en este caso sería la ciudad. ¿Ya? Entonces todo va a depender del entorno en el cual estemos realizando el análisis. Por ejemplo, si yo estoy considerando un edificio, ¿ya? Yo no puedo considerar como una partícula un piso completo, pero sí a lo mejor la intersección entre una viga y una columna, por ejemplo. Un ejemplo, sí. ¿Ya? Entonces, primero, del título grande que teníamos, que era equilibrio de la partícula, ya entendemos qué es una partícula, que es un cuerpo muy, muy pequeño, en donde su tamaño es despreciable respecto al entorno, pero sí tiene una posición y una masa identificable. Donde más adelante vamos a ver que la masa en muchos casos también lo vamos a poder despreciar. Pero sí nosotros sabemos que, por ejemplo, el granito de arena está en la esquina superior derecha de la sala, por ejemplo. O un clavo también, ahí está en la posición derecha. Ahí esto sí que pegado. Ahí sí. Bueno, y nuevamente volvemos a repasar el concepto de fuerza que lo habíamos hablado anteriormente y habíamos dicho que una fuerza es la acción de un cuerpo sobre otro que afecta el estado de movimiento del cuerpo sobre el que actúa, ¿cierto? Y habíamos dicho que las fuerzas eran vectores porque tenían magnitud, dirección y sentido. Eso es un poco de lo que ya habíamos hablado en las clases anteriores. Ahora, nosotros hablamos de la fuerza y la verdad es que las fuerzas las podemos clasificar de varias formas. Una forma de clasificarla es considerando
una fuerza de contacto directo y de contacto indirecto. Por ejemplo, acá está Batman y Robin. La cachetada que le pegan es una fuerza de contacto directo o indirecto. Directísimo. Directísimo, ¿cierto? Siempre, oye, en realidad me he dado cuenta que casi todos mis ejemplos son de golpes, así como que me empujan o le pegan. Voy a tener que renovarlos porque estoy en contra de la violencia, pero hay que quedar más claro. ¿Y qué tipo de fuerzas de contacto indirecto se les ocurre? Porque, por ejemplo, si yo empujo algo, si yo tomo algo, son de contacto directo, ¿cierto? Porque yo estoy poniéndome en contacto con la otra superficie o el otro cuerpo al cual le estoy aplicando la fuerza. ¿Pero qué fuerzas de contacto indirecto se les ocurren? Profe, pero por ejemplo, o sea, es un ejemplo, no sé si lo voy a decir bien, pero por ejemplo, cuando uno va manejando y pasa un camión al lado y el viento como que hace fuerza sobre el otro auto, ¿eso es como Sí, indirecto sí, o nada que ver? sí, podría ser de contacto, o sea, como una fuerza indirecta, porque finalmente es como la succión que genera un camión con un auto. Un buen ejemplo. Pero hay dos que son también buenos ejemplos, que de hecho aquí hay una imagen que se le cayó la manzana en la cabeza. ¿Qué fuerza está actuando ahí que puede ser considerada como de contacto indirecto? La gravedad, La fuerza de ¿no? gravedad, ¿cierto? Ahí no hay un contacto directo, pero sí la manzana cae a consecuencia de la fuerza de gravedad. Y la otra es cuando nosotros, por ejemplo, tenemos dos imanes, estos imanes se tienden a unir y eso no hay una fuerza directa. Ahí también puede ser considerada como una fuerza indirecta. En el caso del curso, nosotros la única fuerza indirecta con la que vamos a trabajar en realidad es la fuerza de gravedad, que va a estar asociada al peso de los cuerpos o partículas, y el resto de las fuerzas son casi todas de contacto directo. Por ejemplo, el otro día que hacíamos el análisis de cuando uno diseña una casa, por ejemplo, la fuerza del viento que actúa sobre la casa es de contacto directo, porque el viento golpea la casa. En el caso de la nieve que cae sobre la casa también es de contacto directo. En caso de un sismo, finalmente la fuerza se genera porque el suelo es el que se mueve, digamos, y genera esta fuerza en el edificio. Otra forma de clasificar las fuerzas es como fuerzas puntuales o fuerzas distribuidas, ¿ya? Y acá la verdad es que si uno lo analiza como más en detalle, todas las fuerzas son distribuidas, porque yo puedo, no sé, empujar a algo con mi dedo y yo puedo decir esto es una fuerza puntual, pero si yo voy y le hago un zoom justo donde yo estoy tocando con el dedo mi mano, en realidad hay una superficie que está tocando, no es una fuerza puntual. Pero en ingeniería y en física, la verdad es que nosotros muchas fuerzas las consideramos como fuerzas puntuales para simplificar el análisis y en realidad en cuanto al resultado y el análisis que se hace, no es un detalle o un cambio sustancial. Entonces acá vemos, bueno, acá hay un ejemplo de están como aplastando una bolsa con un codo, puede ser considerado como una fuerza puntual. Acá tenemos una viga que está empotrada, en donde la flecha roja está representando una fuerza puntual eh, que está siendo aplicada sobre esta viga. Acá en el caso hay una viga que tiene dos apoyos, todo esto lo vamos a ver más adelante también, y acá tiene una fuerza distribuida y esta es la forma en que se representan, ¿ya? Mediante flechas, acá vemos de que en el primer tramo es una fuerza constante y luego empieza a aumentar a medida que se aleja. Profe, ¿Sí? cuando uno deja una pelota en una superficie inclinada, ¿qué fuerza es la que hace que empiece a rodar? Roce. Es que en realidad la que la hace rodar es la fuerza de gravedad, porque por el peso esto empieza a descender. Y además está la fuerza de roce, que hace que esta pelota se vaya como frenando, porque por el roce entre la pelota y el suelo va perdiendo energía. ¿Ya? En un caso hipotético de que no hubiera roce, probablemente la pelota
descendería más rápido, porque no tendría nada que la fuera como frenando. Y ahí es donde, por ejemplo, uno lo ve, no sé, si tienes un refalín, un ejemplo, el refalín tiene una superficie muy lisa, ¿cierto? ¿Cuál es la idea de eso? Es que tú te puedas alcanzar una mayor velocidad. En el caso que el refalín fuera, no sé, de un material más rugoso, costaría más descender, porque ahí la fuerza de roce es mayor. Por lo tanto, la energía que se pierde es mayor. Entonces, en el caso de la pelota sería la fuerza de gravedad, porque por el peso la pelota va a tender a descender. ¿Ya? Acá hay otra fuerza de clasificación, o sea, dijimos que estaban las fuerzas directas e indirectas, o sea, son diferentes formas de clasificarlas. Se pueden clasificar como fuerzas directas e indirectas, como fuerzas puntuales o distribuidas, y acá también tenemos como fuerzas externas y fuerzas internas. Cuando nosotros analizamos algún cuerpo, alguna estructura o lo que sea, tenemos fuerzas internas, o sea, perdón, tenemos fuerzas externas que actúan sobre la estructura. ¿Ya? Por ejemplo, lo que le hablaba el otro día, el viento, la nieve, el sismo, etc. Pero también hay fuerzas internas dentro de la estructura. Y aquí, a ver si tengo un lapicito por acá. Si yo tengo este lápiz, ¿cierto? Y yo aplico una fuerza, bueno, obviamente nosotros no vemos de manera clara que este lápiz se está deformando, ¿ya? Pero si yo lo hiciera con un elemento un poco más flexible, porque esto es como un librito, y yo aplico, espera que sea más claro, y yo aplico una fuerza, veo que esto sufre una deformación, ¿cierto? No, creo que, aquí tengo una regla, ahí sí. Tengo una regla, yo le aplico una fuerza y veo que esto sufre una deformación, ¿ya? ¿Qué ocurre con las partículas que están en la parte de afuera de la parte de abajo de la regla en comparación con las que están en la parte superior de la regla? Que sería como el ejemplo que está acá, o sea, yo aquí tengo la regla y la estoy deformando. Las partículas que están en la parte superior, ¿están más juntas o más separadas? Más juntas. Más juntas, ¿cierto? Que en el caso inicial. Y de hecho acá se ve, miren, si se dan cuenta aquí tenemos varios puntitos, en donde si yo le aplico una fuerza, en la parte superior se juntan o se comprimen, y en la parte exterior se van alejando, ¿ya? Y esas fuerzas, digamos que permiten esta deformación, tiene que ver con las fuerzas internas de los elementos, ¿ya? En el caso de este curso, nosotros siempre vamos a trabajar asumiendo que los cuerpos son cuerpos rígidos, que no se deforman. En la realidad, eso no es así, porque los cuerpos sí se deforman. De hecho, más adelante en otros cursos ustedes van a tener que trabajar con esa deformación, y hay normativa, hay cosas que nos permiten que los elementos estructurales, por ejemplo, se deforman, pero hasta cierto punto. Nosotros, Profe, ¿sí? ¿cuál es la propiedad que hace que presenten mayor o menor resistencia, por decir de alguna forma, a que no colapsen, no se quiebren? Es que la resistencia nosotros tenemos que pensar hay elementos o hay materiales que son más flexibles que otros, ¿ya? Pero no porque sean más flexibles quiere decir que son menos resistentes, ¿ya? La resistencia del material es porque yo puedo tener una vara, o esto, que es de plástico, que puede costar mucho, o yo la puedo romper con facilidad, pero puede recibir muchas cargas, por ejemplo. O la madera nosotros vemos que la madera es muy flexible, pero aún así es capaz de resistir muchas cargas. Entonces, Claro, ¿y la verdad cómo se...? es que son varias propiedades, no es solamente una, Ah, ok. porque depende de la materialidad, la densidad, dentro de un mismo material, dependiendo de la densidad que tenga, va a tener resistencias distintas, por ejemplo. ¿Ya? Y hay varias propiedades, que no es solamente una, sino que son varias, las que hacen que un elemento sea más o menos resistente. Gracias, profe. ¿Ya? Y también tenemos, por ejemplo, si cuando nosotros está la tracción, compresión, flexión, y eso también lo vamos a ver
más adelante de qué tipo de deformaciones internas puede tener un elemento. ¿Ya? Y ahora vamos con el concepto de equilibrio, o sea, el equilibrio de la partícula. Ya entendemos que una partícula es un elemento que es muy pequeño en relación con el entorno, pero está en una ubicación definida y le podemos asociar alguna masa a ella. Entonces el equilibrio de la partícula, y si nosotros decimos equilibrio, lo primero que se nos debería venir a la mente es la primera ley de Newton, ¿cierto? Que era la ley de equilibrio. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Dice, ¿qué ocurre si nosotros ahora aplicamos la primera ley de Newton? Entonces tenemos, que es la primera ley de Newton, es la ley de equilibrio, que dice una partícula, o sea, acá volvemos al concepto de partícula, originalmente en reposo o moviéndose en línea recta a una velocidad constante, permanecerá en ese estado siempre y cuando la partícula no sea sometida a una fuerza desbalanceadora. Y es donde tenemos que la fuerza resultante o la sumatoria de todas las fuerzas que están actuando sobre esa partícula es igual al vector nulo, que era lo que yo les decía. Por ejemplo, si yo estoy sentada acá en mi silla y una persona me tira desde la mano derecha y otra persona me tira desde la mano izquierda. Y si yo no me muevo, es porque estoy en equilibrio. Eso quiere decir de que la suma de ambas fuerzas es igual a 0. Ahí nosotros podemos aplicar la ley de equilibrio. Y aquí es donde, si a ustedes les dicen te amo con toda mi fuerza, en realidad Newton les diría la sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0, así que en realidad no vale mucho. Que tengan ojo ahí cuando estén en etapa de conquista, no apliquen aquí la ley de Newton. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0. Que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, y la sumatoria de fuerzas en Z es igual a 0. ¿Se entiende hasta ahora, antes de continuar? Sí, profe. ¿Sí? Tan Jonathan no lo querían, le dijeron que lo amaban con todas sus fuerzas. ¿A quién no le ha pasado? Ya, y ahora la pregunta es, ¿cómo aplicamos las condiciones de equilibrio o cómo aplicamos la ley de Newton a algún ejemplo o algún ejercicio o algún análisis de ingeniería? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es un diagrama de cuerpo libre, ¿ya? En donde, ¿cuáles son? Bueno, que es un DCL, también la sigla del DCL, que es la D por diagrama, la C por cuerpo y L por libre. Y como su nombre dice, diagrama de cuerpo libre. Primero, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero tenemos que pensar, tenemos que identificar la partícula que queremos aislar, qué tipo de problema estamos analizando, si es un problema en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, el número de incógnitas, o sea, cuántas incógnitas tenemos y cuántas ecuaciones tenemos. Por ejemplo, si yo en un ejercicio tengo 3 incógnitas y tengo 2 ecuaciones para resolverlo, ¿puedo resolverlo? No. No se puede, ¿ya? Si yo tengo 3 incógnitas, tengo que tener al menos 3 ecuaciones disponibles para resolver el ejercicio. Si yo tengo 3 incógnitas y 2 ecuaciones, no lo puedo resolver, no tiene resolución. Bueno, luego de pensar en donde nosotros vamos a identificar la partícula, vamos a ver si un problema de 2 dimensiones o de 3 dimensiones, vamos a ver cuántas ecuaciones y cuántas incógnitas tenemos disponibles. Tenemos que identificar las fuerzas que están actuando sobre esta partícula, aplicando la ley de la tijera que se llama, que es donde vamos cortando, por decirlo de alguna forma, cada una de las fuerzas y las vamos reemplazando por vectores. Vamos a hacer un ejercicio ya. Y después dibujar todas las fuerzas externas que actúan sobre la partícula. Y para eso vamos a hacer este ejercicio. Voy a conectar la tableta para ir rayando. Vamos a partir por un ejercicio simple.
simple de analizar y simple de resolver. Conecto esto. No la reconoce. Ahí sí. Ya. El ejercicio dice, dos personas sostienen de pie un poste a través de dos cables que están atados a un perno en la parte superior del poste. Javiera tira de su cuerda con una fuerza de 230 newton y la pregunta es, ¿qué fuerza ejerce Javier para que esto esté en equilibrio? ¿Ya? Según el paso a paso que vimos recién. Primero, tenemos que pensar y tenemos que identificar la partícula que deseamos aislar. ¿Ya? En este caso, si yo quiero resolver este ejercicio, me están diciendo de que Javiera ejerce una fuerza de 230 newton y Javier ejerce una fuerza que no sabemos cuál es y es la que queremos conocer. Primero, en este problema, ¿qué es lo que podríamos considerar como partícula? ¿Podríamos considerar como partícula el poste, por ejemplo? No. No, porque en realidad el poste, como habíamos dicho anteriormente, no es un elemento en donde su volumen sea despreciable respecto al entorno. ¿Se les ocurre qué partícula podemos aislar en donde lleguen las fuerzas que estamos analizando? El apoyo. El apoyo. ¿El apoyo en A, dices tú? O puede ser B. El perno. El perno. Javier y Javiera. Ya, a ver, vamos por partes. Si yo analizo el apoyo Lo que A, explicaba usted, ¿no, profe? ¿qué cosa? Que si lo tiraban de un lado, si lo tiraban de un lado y no se Claro. movía hacia ningún lado, era fuerza de igual magnitud, entonces yo creo que es B, porque ahí es donde se ejerce la tensión, donde tiran. Exacto. Y ahí es donde vamos a ir, les voy a ir explicando por qué en los otros puntos no los podemos considerar. En el caso del apoyo, el apoyo efectivamente puede ser considerado una partícula, pero al apoyo A, ¿llega directamente la fuerza que ejerce Javier y Javiera? No. No, pues por lo tanto, no tengo las incógnitas que tengo que resolver en el punto A, por lo tanto, analizar este punto no me va a llevar a la respuesta de la pregunta que me están haciendo. ¿Ya? Si yo analizo a Javiera, en realidad Javiera es uno de los elementos que está ejerciendo una fuerza. No, por lo tanto, no la puedo considerar como la partícula. Lo mismo con Javier. Pero ¿qué ocurre si yo tomo el punto B como partícula? ¿Al punto B llega la fuerza que ejerce Javier y Javier? Sí. Sí. Y el punto B es el punto que en realidad está en equilibrio, porque no se está moviendo en este escenario. Ahora, el segundo paso sería, bueno, primero ya pudimos identificar la partícula que queremos aislar, que es la del punto B. ¿Cuántas incógnitas tenemos? Antes de cuántas incógnitas. ¿Cuántas fuerzas llegan al punto B? ¿Cuántas fuerzas están 2. actuando sobre el punto B? Ah, no. Sí. Siempre antes de responder, tómense un par de segundos para pensar. Sí, sí. El José dice 3. El Christopher decía 2. ¿Qué dice el resto del...? No, pero son más. ¿Cuál era la pregunta, profe? ¿Cuántas fuerzas están actuando sobre el punto B? 2. Aquí estamos en el debate entre 2 y 3. Bueno, los que dicen 2, ¿cuáles son las dos fuerzas que ustedes visualizan? Puede ser hasta una nomás. No, no es una. La fuerza de Javier, o sea, de Javiera y de Javier, pero profe, y también la resistencia que está en el palito también cuenta, ¿no? Exacto. La cantidad de fuerzas que tienda más, dice Matthew. La cantidad de fuerzas que actúan en el punto B, la respuesta correcta son 3. Porque tenemos la fuerza de Javiera, la fuerza de Javier, pero si nosotros solamente consideráramos esas dos fuerzas, ¿qué pasaría con el perno? Se caería, pues, porque ambos están tirando hacia abajo. ¿Qué es lo que impide que Javier y Javiera, o que este punto se mantenga en equilibrio?
¿Qué pasa si yo saco el poste? La Va, es tensión. como tirar la cuerda. Es como tirar la cuerda, ¿cierto? Entonces, el poste también está ejerciendo una fuerza sobre el punto B. Y aquí, a ver cómo, esperen, voy a hacer, para poder dibujar el mono. Cuando yo hago mi DCL, tengo, lo primero es que vamos a hacer, mejor lo voy a rayar acá sin la presentación. Ahí. Vamos a hacer el DCL del punto B, ¿ya? Donde lo primero que vamos a hacer va a ser dibujar nuestro punto B, ¿ya? Dijimos que al punto B llega la fuerza de Javiera y la fuerza de Javier. Entonces, voy a dibujar aquí mi vector que representa la fuerza de Javiera. La flechita de este vector va saliendo del punto B o entrando al punto B. Saliendo. Saliendo, ¿cierto? Porque Javiera, ¿qué es lo que está haciendo? Está tirando hacia abajo. Por lo tanto, la fuerza que se está ejerciendo es como hacia ella, saliendo del punto B. Y a esta le vamos a poner la fuerza A. Y tenemos la fuerza que ejerce Javier, que en este caso la flechita también va hacia afuera, por el mismo caso. O sea, la fuerza que ejerce Javier está tirando el punto B. Y a este le vamos a poner el vector B. Y habíamos dicho que estaba la fuerza del poste, ¿cierto? Que es el que impide que este punto se caiga, por decirlo de alguna forma. Y en ese caso, este vector va entrando al punto o saliendo del punto. Como que va tirando hacia abajo o hacia arriba. Entrando. ¿Va saliendo también? Arriba. Va hacia arriba, ¿cierto? Porque si fuera hacia abajo, en realidad todas las fuerzas irían hacia abajo y el punto B no estaría en equilibrio, sino que estaría, como dijo uno de sus compañeros, como una cuerda recta. El poste, por lo tanto, está ejerciendo una fuerza sobre el punto B hacia arriba, porque finalmente el poste es el que impide que el punto B baje. ¿Se entiende eso? Y aquí teníamos los ángulos, 44 y 30. Profesora, ¿Sí? ¿y la fuerza peso no se considera del punto B? La fuerza de... La fuerza peso del punto B. La fuerza de peso. Sí, podríamos considerarlo, pero como yo les decía, en este caso normalmente nosotros vamos a despreciar esta fuerza porque en realidad la partícula, el peso que va a tener el perno también es despreciable respecto al entorno. Entonces normalmente cuando nosotros hablemos de partículas vamos a despreciar el peso. Pero efectivamente, si fuéramos más minuciosos, también lo tendríamos que considerar. ¿Y ese peso hacia dónde iría? ¿Esa fuerza? Hacia abajo. Hacia abajo, ¿ya? En este caso hay dos Pero- cosas. Uno, no tenemos información respecto al peso. Y es despreciable respecto al sistema. Pero otra pregunta, si despreciamos la fuerza peso del punto B, entonces no tendríamos que despreciar la fuerza del poste, porque tendría que ser la misma que la del punto B. ¿O no? No, porque si te das cuenta, nosotros acá, la fuerza A tiene componentes en X y en Y. Y la fuerza B también tiene componentes en X y en Y. Por lo tanto, la fuerza del poste tiene que ser capaz, o la sumatoria de la fuerza del poste va a ser igual a la sumatoria de la componente en Y del vector A y del vector B. Y eso lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Ahí. Gracias, profesora. Ya, lo primero, de nada. Lo primero es hacer nuestro DCL. En este caso, nuestro DCL ya está listo. Cosas importantes cuando uno desarrolla un DCL.
siempre tiene que tener un título, ¿ya? Indicando cuál es la partícula que se está analizando. Porque un DCL del punto B va a ser diferente al DCL del punto A. Identificar las fuerzas que están actuando sobre el punto B. En este caso nosotros el cordel que está tirando Javiera lo reemplazamos por un vector, ¿cierto? Que lo denominamos como vector A. El cable que está tirando Javier, nosotros también lo reemplazamos con un vector, que lo denominamos como vector B. Y el poste, nosotros también lo reemplazamos por un vector, que lo denominamos como vector C. Entonces en el DCL tienen que ir los vectores con cada uno de los nombres que ustedes les designan, y los ángulos. Si se dan cuenta, todos llegan a este mismo punto. Por lo tanto, yo acá puedo tener un eje de referencia. Un eje de referencia, me quedo derechito. X, Y. ¿Y esto se parece un poquito a los ejercicios que hemos hecho antes? Sí. Es lo mismo que habíamos hecho antes, ¿cierto? Donde teníamos los vectores, donde yo les pedía descomponer cada uno de ellos. Bueno, en el caso del vector A, ¿nosotros sabemos cuál es la magnitud de ese vector? Sí. 230. Sí sabemos, ¿cierto? Habíamos dicho que la fuerza, Javiera tira la cuerda con una fuerza de 230 newton. Por lo tanto, la magnitud de mi vector A es de 230 newton, ¿ya? Por lo tanto, y aquí tengo el vector A, yo conozco su magnitud. ¿Conozco la magnitud del vector B y del vector C? No. No. Por lo tanto, tengo dos incógnitas, ¿cierto? Ahora, y ahora es donde viene la magia. Por lo tanto, nosotros para resolver este ejercicio, si tenemos dos incógnitas, necesitamos al menos dos ecuaciones para resolverlo, ¿ya? La siguiente pregunta es, ¿este problema está en el plano o en el espacio? ¿Cómo? ¿Este problema está en el plano o en el espacio? ¿Está en 2 dimensiones o en 3 dimensiones? En 2 dimensiones. En 2 dimensiones solamente, ¿cierto? Bueno, acá en el chat dicen en 3. Está en 2 dimensiones solamente porque yo solamente tengo componentes en el eje X y en el eje Y. No tengo ninguna componente en el eje Z. Si yo tuviera componente en el eje Z, estaría en 3D. ¿Se entiende la diferencia entre el plano y el espacio? No, profe, no mucho. Cuando yo trabajo en el plano, tengo mi eje X y mi eje Y. Esto es en el plano. Cuando yo trabajo en el espacio, tengo mi eje X, mi eje Y y mi eje Z. En este caso, esto es en el espacio. En este caso, ¿estoy trabajando en el plano o en el espacio? Plano. En el plano, porque solamente mis vectores están solo en el eje X y en el eje Y. No tienen componente en el eje Z. Vamos por partes. Mi vector A, ¿tiene componente en el eje X? Sí. Sí, ¿cierto? Que sería ese pedacito de ahí. ¿Mi vector A tiene componente en el eje Y? Sí. Sí, sería ese de ahí. En el caso del vector C, exactamente lo mismo. Tengo componente en el eje X y en el eje Y. No tengo componente en el eje Z. En el caso de mi componente, o sea, de mi vector C, ¿tengo componente en el eje X? No. No, ¿cierto? Porque el vector está completamente contenido en el eje Y. Por lo tanto, solamente tengo componente en el eje Y. Entonces, mi problema está en el plano, no en el espacio. Si estuviera en el espacio, tendría componentes en un tercer eje, que sería el eje Z.
que no es el caso. ¿Vamos a ver problemas en el espacio? Sí, pero más adelante. Ahora en el plano. Y ahora, ¿cómo puedo aplicar esta ley de equilibrio? O sea, esta problemática nos están diciendo que está en el plano. Por lo tanto, yo puedo decir que mi sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, y puedo decir que mi sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Esto es lo que me da el equilibrio. ¿Sí? Ahora, desarrollemos estas dos ecuaciones. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Sería, primero, mi componente, o sea, mi vector B, ¿tiene componente en X? Habíamos dicho que sí. Sí. ¿Esa componente es positiva o negativa? Positiva. Positiva, ¿cierto? Porque está hacia la derecha. Y esa componente le vamos a poner B. No, perdón. Esa componente en X va a ser mi componente en X del vector, que usando trigonometría va a ser B por seno de 38, ¿cierto? Porque tenemos este triángulo, donde acá tengo los 38 grados, y tengo que la hipotenusa es B. Tengo que seno de 38 es igual a cateto opuesto partido por hipotenusa, donde tengo que la hipotenusa es B, y si despejo el cateto opuesto me va a quedar que el cateto opuesto es igual a B por seno de 38, donde el cateto opuesto corresponde a mi componente en X. Exactamente lo mismo para la componente en Y, pero ahora con coseno. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Eso tiene que ver con la descomposición de vectores que habíamos visto en el taller en los talleres anteriores. Por lo mismo, y aquí es donde queda demostrado de que lo que vemos en un taller nos sirve para el taller que sigue. Por lo tanto, si a ustedes todavía les cuesta descomponer los vectores, tienen que repasar. Y para eso es importante que hagan y terminen el taller 1 que está en el EVA. Entonces ya, tengo mi componente en X de B. ¿Cuál es mi componente en X de C? 0. 0, pues habíamos dicho que el vector C no tenía componente en X. Y la componente en X de A, ¿es positiva o negativa? Negativa. Negativa, por lo tanto, menos. En el caso del vector A, nosotros sabemos cuánto vale el vector A. Y mi componente en X sería menos 230 por seno de 44. Y esto es igual a 0. Ah, pero mira, aquí tengo una ecuación y tengo una incógnita. Por lo tanto, yo desde esta ecuación ya podría determinar cuánto vale la fuerza en B. ¿Y cómo lo hago? Despejando B. B es igual a los menos 230 por seno 44 pasan para el otro lado sumando. 230 por seno de 44. Y el seno de 38 pasa para el otro lado dividiendo. Dividido seno de 38. ¿Y eso cuánto nos da? 230 por seno de 44 dividido seno de 38. Por lo tanto, 332. B es igual a 259,51 newton. Y ahí la primera pregunta era, ¿qué fuerza ejerce Javier? Bueno, la fuerza que ejerce Javier es de
259,51 newton. Ahora si la otra pregunta fuera, ¿qué fuerza ejerce el poste sobre el punto B? Esperen, voy a tirar esto para arriba para poder hacer la otra ecuación. Profe, ¿cómo saca usted eso? Primero hace la resta y después divide. Es que no es una resta, es una multiplicación. Me quedó como resta aquí en realidad. Era 230 por seno de 44. Porque esto, el 230 a este lado está negativo, para el otro lado pasa como positivo. 230 seno de 44. Y el seno de 38 pasa dividiendo. Entonces lo saqué como 230 por seno de 44 dividido seno de 38. Y eso me da los 259. Ahora, si mi duda es, ¿cuál es la fuerza que ejerce el poste sobre el punto B? Voy a tener que utilizar mi otra ecuación, que sería la sumatoria de fuerzas en I es igual a 0. Volvemos al mismo punto. ¿Cuál es la componente en I del vector B? Es negativa, ¿cierto? Porque el vector va hacia abajo. Entonces sería menos B por coseno de 38. ¿Cuál es la componente en I del vector C? Positivo. Es positiva, ¿cierto? Y sería C, porque el vector completo está en I. Menos la componente en I, o sea, la componente en I del vector A, que va hacia abajo, por lo tanto es negativa, menos 230 por coseno de 44. Y esto es igual a 0. ¿Sé cuánto vale B? Sí, sí sé, porque lo resolví con la otra ecuación. ¿Sé cuánto vale C? No, esa es mi incógnita en este momento. Ahora, si yo esto despejo el valor de C, me va a quedar que C es igual a 230 coseno de 44, al lado izquierdo está negativo, pero si pasa para el lado derecho va a estar positivo. 230 por coseno de 44. Y esto también está negativo, por lo tanto si pasa para el otro lado pasa positivo. Más, lo vamos a reemplazar, el valor de B que ya lo conocemos, más 259,51 por coseno de 38 igual a 0. Y acá yo puedo conocer la magnitud del vector C. 230 por coseno de 44 más 259 por coseno de 38. Y ahí me da que el vector C es de 369,50. Espera, me quedo. ¿Cuánto era? 54. 54 newton. Por lo tanto, tuvimos la problemática donde primero estábamos trabajando en el plano, por lo tanto íbamos a tener dos ecuaciones disponibles, solamente la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. En el caso que hubiésemos tenido una problemática en el espacio, hubiésemos tenido tres ecuaciones, la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de fuerzas en Z. Y en este caso, para poder resolver el problema, teníamos dos incógnitas y dos ecuaciones disponibles, por lo tanto lo podíamos resolver. ¿Cuáles eran esas dos ecuaciones disponibles? La sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Se entiende? ¿Está muy complejo? Como consejo, lo que más les cuesta normalmente a los alumnos, más que entender la ecuación de equilibrio, es realizar la descomposición de las fuerzas, o sea, aplicar la trigonometría, el seno, el coseno. Por lo tanto, si eso es lo que los marea un poco, repásenlo, háganlo el taller anterior, porque eso les va a servir harto para soltar la mano.
Y acá lo que estamos haciendo es aplicar la primera ley de Newton, en donde se dice que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, que en este caso la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, porque estamos trabajando en equilibrio. Y lo otro que estamos aplicando es la sumatoria de vectores, ya que en este caso es la sumatoria de fuerzas, porque las fuerzas son vectores. Y para sumarlo, tengo que sumar peras con peras y manzanas con manzana, o sea, la componente en X con la componente en X y la componente en Y con la componente en Y. Profe, en el segundo, ¿por qué es menos B? Porque la ¿Por el componente... cuadrado? No, o sea, claro, porque si te das cuenta, mi fuerza B, mi componente en Y es negativa porque va hacia abajo. Ah, ya. Lo mismo con la componente en Y de A, porque si te das cuenta, esas dos fuerzas van hacia abajo, por lo tanto, son negativas en el eje Y. Y la fuerza C, que es la fuerza del poste, va hacia arriba, por lo tanto es positiva. Por eso es que es menos. Ok. ¿Ya? Gracias. Ya, y ahora quiero que, como dijo aquí la amiguita, vamos a hacer algunos ejercicios. Y los ejercicios que quiero que hagan son los que están en el taller 2. El taller 2 está en EVA. Que es este que está acá. Acá, está cargando para abrir. Acá. Acá tenemos 4 ejercicios en donde, bueno, si se dan cuenta el ejercicio 2 es el que habíamos hecho ahora, pero tiene acá otras preguntas, pero es muy similar, ¿ya? Así es que, pero quiero que partan con el ejercicio 1, donde dice, primero lo vamos a conversar entre todos antes de que lo trabajen de manera grupal. Al finalizar esto vamos a armar los grupos de manera aleatoria como las clases anteriores para que lo trabajen en grupo. Dice, se sabe que se requiere una fuerza de 350 libras para evitar que el globo se eleve. ¿Cuál es la tensión de los cables? ¿Y qué ocurre si la tensión en el cable AC disminuye en un 20%? Entonces acá tenemos un globo, el cual está tratando de elevarse, y dos cables, que sería el cable AB y AC, que están impidiendo que este globo se eleve, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuál sería la partícula que ustedes aislarían en este problema para poder resolverlo? La A. El punto A, ¿cierto? Porque en el punto A llegan los dos cables y además está la fuerza del globo. ¿De qué manera ustedes interpretarían esto que dice acá? Dice, se sabe que se requiere una fuerza de 350 libras para evitar que el globo se eleve. ¿Cuál es la Que fuerza que ejerce el globo hacia arriba para elevarse? 350 libras. 350, ¿cierto? Porque me están diciendo de que para que no se eleve necesita una fuerza de 350. Entonces el globo hacia arriba está ejerciendo esa fuerza, la cual está siendo contrastada con estos dos cables, que sería el cable AD y AC. Entonces acá es un problema muy similar a esto, muy similar al de Javier y Javiera, solo que la fuerza que se ejerce hacia arriba no es la de un poste, sino que es la del globo que está tratando de elevarse. ¿Ya? Así es que vamos a armar los grupos junto con Diego. Bueno, primero los voy a dejar, no sé, unos 10 minutos trabajando solos para que puedan plantear, hacer el DCL, ver de qué forma podrían resolverlo, tratar de resolver las dudas entre ustedes como grupo primero, y luego vamos a ir nosotros con Diego a ir resolviéndole las dudas que no hayan podido resolver entre ustedes. ¿Les parece? Profe, ¿puedes subir ¿cómo se llama esto? El Beamer ¿El para qué? tenerlo de apoyo. La presentación se refiere. Eso. Ah, Beamer, nunca había escuchado eso. No, lo que pasa es que los otros En profes otras usan clases lo Beamer. tiramos con Beamer. Ah, ¿qué es Beamer? Ya me quedé en el pasado. Es un PPT en realidad que, o sea, un PPT, sí, es como un PDF que van Ah, pasando las Pero le páginas. pusieron Beamer. Exacto. no, yo soy vieja escuela, pues yo trabajo con el PowerPoint. La presentación.
Ya, ¿Profe? la subo al tiro. Subo al tiro la presentación y ustedes tienen Profe, el... La rata también ¿Sí? duerme todo el día. el primer ejercicio después lo vamos a resolver todos juntos antes de entrar. Sí, Es que o quería ver sea, más o menos cómo se representaban los valores en la ecuación. es que la idea, como te digo, es que primero se junten ustedes, traten de armarlo, de armar las ecuaciones de equilibrio. Al final vamos a ver el resultado todos juntos, si esa es la duda. No sea la duda, más que mal era representar el orden con los que se representan. Es que me gustaría sistematizar un poco más cómo se representan en la ecuación los valores. Por ejemplo, Ah, o ¿cuál sea, va primero, cuál va después? o no más que eso. Por ejemplo, sé por ejemplo que el seno y el coseno, sé sacar los catetos opuestos, esas fórmulas ¿Ya? me las sé, pero representarlas, por ejemplo, cuál hay que representar con cuál, igual hay que juntar con cuál, para poder. O sea, sé que es un poco sistemático, pero por eso me gustaría verlo una vez más con un Ya, es ejercicio que distinto. hay algo que siempre les digo, no traten de asociar de que el seno es con X y el coseno es con Y, porque no siempre es así. Todo depende del ángulo con el que se trabaje. Claro, claro. Entonces no Sí, se puede pero sistematizar, pues, porque si yo te doy otro ángulo, o tú trabajas con el otro ángulo, no siempre el seno va a ser X y el coseno va a ser Y. no, no, sí, sí, pues. ¿Ya? Ya, no importa, vale. Ya, les voy a subir Es la que me guía. refería a otra cosa, pero no importa. Ah, ya. Bueno, pero después en los grupos más pequeños, si quieren, lo resuelven. Voy a subir al tiro esto. Lo voy a guardar como PDF. ¿Sí? Lo guardé con lo que rayamos ahora, por si acaso, así que con la resolución del problema de Javier y Javier. Y voy a pausar la grabación por mientras. Bueno, por el tiempo, la verdad es que no alcancé, pasé por 2 grupos solamente, creo. Y el Diego por otro más. Bueno, hoy día, obviamente, con la parte de la materia que vimos, ocupamos gran parte de la clase, pero para finalizar la clase, mañana vamos a seguir trabajando en este taller. Así es que si pueden avanzar hoy día, durante el día en el taller, sería lo ideal, ¿ya? Les voy a compartir la pantalla para que veamos de qué manera se resolvía el primer ejercicio, en donde podemos ver que el DCL se realizaba en el punto A, o sea, había que aislar la partícula en el punto A, en donde llegaban 3 fuerzas, ¿ya? Que era la fuerza C, la fuerza B y la fuerza que ejercía el globo hacia arriba, que eran los 350 libras. Al realizar las ecuaciones de equilibrio, tenemos la sumatoria de fuerza en X es igual a 0, donde tenemos la componente en X del vector C, que es positiva, que sería C por seno de 30, menos la componente en X del vector B, que es negativa porque va hacia la izquierda, menos B por seno de 40, y eso es igual a 0. Luego, con la sumatoria de fuerza en el eje Y, tenemos que las 350 libras son positivas, que el valor del vector A son los 350, menos las componentes en Y del vector B y C, que sería menos C por coseno de 30, menos B por coseno de 40. Acá tenemos un sistema de ecuaciones de 2 por 2. La verdad es que el resolver este tipo de ecuaciones, a mí no me interesa de que si lo hacen con la calculadora o lo hacen de manera manual, ¿ya? Porque es resolver una ecuación nomás, un sistema de ecuación de 2 por 2. Lo pueden hacer con la calculadora, ¿ya? De hecho, acá la idea es que busquen el manual de la calculadora. Cuando yo estamos en sala es un poco más fácil explicarlo, pero acá en el modo, está el modo, si ustedes aprietan acá y llegan a este, que dice EQN, que sería equation. Seleccionan ese modo y ahí les dice si es de
son 2 ecuaciones o son 3 ecuaciones. En este caso son 2 ecuaciones. Y ahí les van pidiendo los valores de cada uno de los términos de las ecuaciones. Como les digo, el manual de esta calculadora está disponible en internet, así que la idea es que puedan aprender a usarla. Acá Diego envió un link que también les sirve para resolver estas ecuaciones para los que no tengan calculadora. Porque como les digo, si lo hacen de manera manual, bien, pero si lo hacen con la calculadora, bien también. Yo no voy a evaluar eso, porque es algo que a esta altura de la carrera ya no es parte del curso que lo tengan que aprender, sino que es uno de los conocimientos que tienen que traer adquiridos. ¿Cuál es la forma de resolverlo de manera manual? Podrían despejar alguna de las incógnitas de una de las ecuaciones y reemplazarla en la ecuación de abajo. Y así resolver una primero y después la otra. Lo ideal es que aprendan a utilizar o la calculadora o esta página que les está dando Diego, porque después cuando tenemos ecuaciones, cuando tenemos 3 ecuaciones y 3 incógnitas, es mucho más complejo resolverlos de manera manual. Así es que les recomiendo que aprendan a utilizarlo. Y acá están los valores de el vector, la magnitud, digamos, de la fuerza C y de la fuerza B. Pero ¿cuál era la pregunta del ejercicio? No era esta. Dice, ¿cuál es la tensión en los cables? Bueno, la fuerza, en este caso, la fuerza corresponde a la tensión del cable. ¿Ya? La tensión es la fuerza con la que se está ejerciendo o a la que está sometida este cable. Por lo tanto, la respuesta para la pregunta A del ejercicio 1 sería, la tensión del cable C es 239,4 libras y la tensión del cable B es 186,23 libras. No sé si algún grupo o alguno de ustedes alcanzó a desarrollarlo, a resolver el ejercicio. Profe, me dio el C me dio 243 y el B 189. Puede ser por los decimales, ¿ya? Yo normalmente meto toda la información a la calculadora. Entonces puede ser por los decimales. ¿Pero tus ecuaciones de equilibrio son iguales? Sí, son iguales. O sea, la de X la despejé, la dejé como C igualado ¿Sí? a tanto de B. Ya. Y ahí reemplacé después. Ok. No, pero, o sea, están dentro del rango de error por decimales, así que está bien el resultado que te dio. ¿Ya? Así es que, como les digo, mañana vamos a seguir trabajando con el taller, pero si pueden avanzar hoy, ideal, porque mañana vamos a seguir avanzando con él, pero después lo vamos a finalizar para continuar con un nuevo taller. Por lo tanto, si del taller 1 aún no lo terminan, tienen que empezar a ponerse al día, porque si no, como les dije la otra vez, se van a ir quedando atrás y la idea es que vayan finalizando los talleres porque todo lo que veamos en un taller les va a servir para el taller que continúa. ¿Tienen alguna duda extra, aparte de lo que ya hemos conversado? Lamentablemente, como les digo, no alcancé a recorrer muchos grupos, pero mañana vamos a trabajar en este taller las 2 horas de clase y ahí voy a poder trabajar de mejor manera con el resto de los grupos. ¿Alguna duda por ahora? Algo del desarrollo que me perdí. ¿Qué parte del desarrollo? ¿En qué momento pasó a ser de 3? Si ahí era de 3 puntos, ¿por qué no fue con Z? Es que acá tienes 3 fuerzas, pero esas 3 fuerzas están en un eje X e Y. Tú no tienes una componente en Z. Cuando nosotros trabajamos en el espacio, es porque tenemos el eje X, el eje Y y el eje Z, digamos, que vendría como saliendo de la pantalla. En este caso solamente estamos trabajando en el plano, con el eje X y el eje Y. Por eso es que no tenemos una tercera ecuación. Ya. Después vamos a ver algunos de los problemas en el espacio y ahí a lo mejor se les va a ser más fácil visualizarlo. ¿Ya? Y efectivamente, como dice Diego, todos los ejercicios de este taller son en 2 dimensiones, o sea, son en el plano. Solamente van a tener la ecuación de equilibrio en X y la ecuación de equilibrio en Y. ¿Ya? Como les digo, mañana vamos a seguir trabajando con este taller, así es que
a lo mejor desarrollando el taller, el resto de los ejercicios pueden ir aclarando dudas. Así que cualquier cosa la seguimos conversando mañana porque ya estamos en la hora para finalizar. Ok, profe. ¿Ya? Que tengan una buena tarde. Nos vemos mañana. Igual, Si chao. trabajan en el taller durante el día y tienen alguna duda, me mandan un correo nomás, ¿ya? Chau, chau. Voy a Chao, subir el chao. video Chao, ahora, profe. finalizando la clase, la voy a subir a YouTube. Chau. Nos Chao, vemos. chiquillos. Chao, Chao, profe. que estén bien. Nos vemos el miércoles. Chao. Chao, Diego, gracias. Chao, profe. Chao.